Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Historia compartida por Kim. Quiero compartir una experiencia que nos sucedió a mi primo y a mí. Ya era de noche cuando mi primo decidió quedarse a dormir en mi casa para seguir conversando. Fuimos y le pregunté en qué cama quería acostarse. En ese momento nos quedamos platicando cuando de repente mi primo, asustado y nervioso, me dijo: «Dile a aquella señora que deje de verme». Yo me quedé sorprendida porque no había nadie más con nosotros en la habitación. En ese momento le pregunté que qué pasaba, que quién era la mujer de la cual me estaba hablando. Mi primo, temblando, me dijo que era la mujer de cabello largo negro que había salido de la pared, y la cual estaba parada a su lado mirándolo. Yo por supuesto que le creí y en parte me asusté, así que le dije que nos fuéramos a la cocina donde estaba toda la familia para platicarles lo que nos había pasado. Ya en la cocina mi hermano mayor nos contó que también había visto a aquella mujer. Mi hermano comenta que ya era de madrugada cuando de repente giró la cabeza hacia la pared para dormir un poco mejor. Sin embargo, abrió los ojos porque escuchaba como que rascaban en la pared. Se quedó callado y viendo fijamente hacia el punto de donde provenía el sonido. Y de pronto apareció aquella mujer de melena larga y negra, totalmente pálida, con un vestido blanco y sucio con tierra. Se quedó paralizado ante aquella escena, pero empezó a decir groserías en voz alta, y aquella aparición desapareció. Toda mi familia se quedó sorprendida. Esa noche mi primo y yo tuvimos tanto miedo que dormimos en una misma cama. Pero afortunadamente nunca más volvimos a ver a aquella mujer. Relato compartido por Señor Limón. Mi relato sucedió hace unos 17 años. Soy originario del estado de Puebla, de un pequeño pueblo llamado Toyatempa. A las afueras del pueblo hay un cerro llamado El Tenzón, el cual en náhuatl significa barba. Existen muchas leyendas acerca de este cerro que dicen que hay una cueva. Dicen los abuelitos que si la encuentras y entras puedes pedirle mucho dinero al habitante de esta cueva, quien se cree que es el propio diablo, y que a cambio de esto te va a dejar vivir unos cuantos años. Pero al término del acuerdo, cuando mueres, él va a ir por tu cuerpo para dárselo de alimento a sus mascotas, las cuales son dos serpientes enormes. Curiosos por esta y otras leyendas que cuentan los habitantes de este sitio, un grupo de amigos y yo decidimos ir a acampar con el fin de encontrar la dichosa cueva. Un sábado por la tarde nos preparamos con comida y agua, y algunas otras cosas que necesitaríamos para nuestra subida. Todos estábamos muy entusiasmados. Éramos 11 integrantes en el grupo y emprendimos el viaje. Bajamos la barranca a la salida del pueblo atravesando el río Toyag y comenzamos el ascenso. En nuestro camino encontramos muchos toros, ya que es muy común que los vecinos del pueblo dejen sus vacas libres, o al menos en ese tiempo era común. Seguimos caminando a la cima y buscamos la cueva por donde nos dijeron que podíamos encontrarla. Sin embargo, nunca la hallamos. Para entonces ya estaba anocheciendo, por lo que todos nos apuramos a juntar leña para prender la fogata, ya que la noche caía muy rápido. Y es aquí donde comienza lo más extraño del viaje. Hicimos nuestra tienda de acampar y como todos estábamos cansados por la caminata de 4 horas, comimos y la mayoría se acostó en un rato. Como a eso de las 12 de la noche comenzamos a escuchar ruidos muy extraños, justamente en dirección hacia donde supuestamente estaba la cueva. Se escuchaban los mugidos de los toros que caminaban por las barrancas. Eran sonidos que te congelaban y te erizaban los pelos. Tratamos de buscar el origen de los ruidos extraños, pero nada. No encontramos nada. Imagínense en total oscuridad con solamente la luz de la fogata, y con un miedo que crecía a cada momento. En ese instante uno de mis amigos que seguía dormido despertó espantado. Decía que había escuchado una cabra bailar en su cara y que por eso se había despertado. A lo cual le dijimos que no había ninguna cabra,
y que todos nosotros estábamos despiertos desde hacía rato y que no habíamos visto nada. Debido a este suceso, la mayoría no pudo dormir y así pasamos toda la noche entre ruidos y sustos. Tal vez lo que les estoy contando no suene muy aterrador, pero traten de ponerse en mi lugar y sentirán el miedo de la incertidumbre. A la mañana siguiente volvimos al pueblo. Platicamos lo que habíamos vivido algunos amigos y familiares, y estos nos dijeron que era el diablo el que había jugado con nosotros esa noche. Tal vez nunca lo sabremos en realidad. Historias compartidas por Nara Montes. Me gustaría contarles dos historias, una que le pasó a mi abuelo y otra a mi madre. La primera historia ocurrió en Tehuapan, un pequeño pueblito de Oaxaca. En ese entonces mis abuelos tenían su casa cerca de un río. Serían las 12 de la noche aproximadamente cuando se disponían para dormir. De pronto escucharon como el sonido de unos botes que estaba arrastrando un burro. Al escuchar esto, ellos creyeron que era un vecino que llegaba a recoger agua del río para poder regar sus sembradíos. Sin embargo, el sonido empezó a escucharse en su terreno. Mi abuelo se preocupó puesto que tenía sembradíos de árboles frutales y verduras. Se levantó rápidamente para ver que el burro no se las fuera a comer. Pero al llegar al lugar de donde provenía el sonido no había nada. Ahora este se empezaba a escuchar del otro lado del terreno. Él pensó que cómo llegaría ahí tan rápido si estaba demasiado lejos. Entonces fue a ver de nuevo de dónde venía el sonido, y de nueva cuenta al llegar a esa parte el sonido ahora se escuchaba del otro lado del terreno. Así fue siguiendo el sonido de los botes sin encontrar absolutamente nada, hasta que llegó a un punto del río donde sintió un escalofrío que recorría su cuerpo y que le dio mucho miedo. Al sentir esto regresó inmediatamente a la casa. Mi abuela le preguntó que hasta dónde había ido, ya que el sonido se seguía escuchando en el mismo lugar donde inició. Mi abuelo le respondió que no, que eso era algo real y que lo estaba siguiendo, que era mejor empezar a rezar para que esa cosa se alejara de la casa. Esa noche ya no volvieron a salir de la casa, ya que pensaba que era el diablo el que lo estaba siguiendo. El segundo relato le ocurrió a mi madre en San Juan de Aragón cuando tenía 18 años. En ese entonces nos cuenta que a ella le gustaba ir en ocasiones junto con mi tía a la casa de mi tío a ver películas. Ella nos cuenta que mi tío no vivía muy alejado de la casa de ellas. En esa ocasión querían ir a ver una película pero mi abuelo estaba dormido, por lo que decidieron irse sin permiso y dejarlo dormido, pensando que ya después regresarían para avisarle. Y fue así como mi madre, mi tía y unas amigas se fueron a ver películas. Serían como las 10 de la noche cuando ellas ya estaban casi de vuelta en la casa. Y estando a unos metros de la casa vieron salir del cuarto donde dormía su abuelo una sombra muy extraña. No se veía la cara puesto que tenía una capa blanca que cubría todo su cuerpo. Espantadas creyeron que era mi abuelo que se había despertado, y como ellas no le habían avisado dónde estaban pensaban que seguramente las iba a regañar. Pero vieron que esa sombra no caminaba, sino más bien que se arrastraba. Esta se metió a un baño que tenían afuera de la casa. Preocupadas decidieron esperar a lo que se suponía que era mi abuelo saliera para hablar con él. Sin embargo, nunca salió. Pasó un rato y mejor lo fueron a ver a su cuarto y efectivamente, aún se encontraba durmiendo el abuelo. Al escuchar los sonidos, él se despertó muy sudoroso y exaltado y les pidió un vaso de agua. Ellas le preguntaron que qué tenía y mi abuelo nervioso les comentó que había soñado con mi abuela, que estaba sentada al extremo de su cama y le decía que se fuera con ella, que se iban a ir a un lugar muy hermoso. Todos se quedaron petrificados al escuchar esto. A pesar de esto, todos trataron de olvidar lo sucedido. Pero a los 8 días, cuando mi abuelo iba a trabajar, sufrió un accidente donde cayó del camión y le pasó encima de las piernas. Lo llevaron al hospital aún resistiendo, pero a la semana mi abuelo falleció. Mi mamá cuenta que aquella sombra que vieron esa noche era la de mi abuela, la cual había llegado por mi abuelo para llevárselo.
Historia compartida por Lola Valdés. Cuando tenía aproximadamente 6 años o un poco más vivía en casa de mi abuela. Acostumbrábamos a dormir juntas. Ella solía prender un abanico que tenía luz cuando giraba y cada quien tenía su propia sábana. Un día, dormida a su lado, me desperté porque tenía mucho frío. Y cuando me levanté vi la sombra completa de una persona en la pared caminando hacia mí. Traté de despertar a mi abuela mientras esa cosa se me acercaba, pero no despertó. Yo no podía moverme o pronunciar palabra alguna. Solo sentía más frío y un intenso terror al ver que esa cosa venía por mí. A mis 6 años no sabía cómo defenderme o salir de ese sueño susto. Así que comencé a orar para que esa cosa se detuviera. Apenas podía balbucear mientras oraba, pero al final sentí que esa cosa volvió de donde vino, desapareciendo entre las cortinas. Comencé a gritar hasta despertar a mi abuela, pero entonces ella, que acostumbraba a dormirse con una lámpara debajo de la cama, se agachó a recogerla, y en ese momento vi que esa cosa volvía y se acercaba con más rapidez. Estaba aterrorizada y le decía a mi abuela que por favor no me dejara sola. Pensaron que lo que me había pasado solamente fue una pesadilla, pero esa sensación de no poder moverme nunca la voy a olvidar. Por mucho tiempo no me pasó nada hasta que comencé a tener pesadillas muy reales. Siempre tenían que ver con un hombre de negro, o incluso a veces soñaba con la Tulivieja. A pesar de que no soy perceptiva, esa fue la única experiencia terrorífica, que probablemente se lo atribuyo a una bruja o algo perverso. Mi segunda historia ocurrió durante mi adolescencia entrando al colegio, cuando escuché relatos de compañeros de grados superiores que jugaban a la Ouija, y mis compañeros y yo quisimos intentarlo y jugar también. Lo hicimos con papelitos y vasos transparentes, pero jamás pasó nada. Así que un día en un área llena de árboles jugamos a Juanito, el cual se juega con bolígrafos. Estos se unen por la parte de atrás y supuestamente responden a tus preguntas. Si estos se pegan es un sí, pero si estos se repelen es un no. Total que funcionó y no solamente eso. Como creíamos que era un juego, preguntamos si estaban presentes. Y los bolígrafos se pegaron y en ese momento pasó una brisa muy fuerte que tumbó ramas al lado de nosotros. Exaltados todos salimos corriendo y dejamos el asunto ahí. En la noche mi madre se fue de fiesta dejándome sola. Recuerdo que sentí algo espantoso en mi casa. Era como una sensación de peligro. Empecé a recordar lo que había pasado de niña y me puse a rezar. Pero algo furioso golpeaba las puertas y las ventanas, como si esto tratara de entrar. Dejé esos juegos de lado y desde ese momento creo que comencé a soñar con cosas raras. Veía a una mujer de blanco llamada la Tulivieja, y a ese hombre que siempre quiso entrar a mi casa, pero afortunadamente algo se lo impedía. Donde estuviera siempre estaba en la luz y me enfrentaba a la oscuridad. Mis amigos jamás me creyeron, ya que ellos decían que no les había pasado nada, así que decidimos dejarlo así. Al tiempo salí embarazada cursando el colegio, y en mi 8º mes escuchaba susurros en la madrugada. Pensaba que se trataba de mi padre, pero nunca fue él, ya que cuando despertaba y le preguntaba él me decía que había llegado al rato de la medianoche. Esto pasó hasta que mi niña nació. Recuerdo que en la parte de atrás de la casa teníamos caña para el consumo de la casa, y además de esto también teníamos 2 grandes perros. Un día por alguna razón, como eso de las 6 de la tarde, una perrita que teníamos estaba como siempre en la calle, pero de repente ella entró asustada al baño. Estaba tan asustada que ni cargándola la pude sacar. Pensamos que no era nada y que posiblemente un bicho la había picado. La dejamos afuera y al día siguiente que la buscamos para darle de comer, la pobre ya no estaba. Mi madre me contó que había escuchado a una mujer llorando, así que asumí que era la Tulivieja o alguna bruja que quería llevarse a mi bebé. Aquí es bien sabido que si un bebé llora, llama a la Llorona, y cerca, a no más de 500 metros, pasaba una quebrada donde siempre se decía que aparecía esta mujer. Dicho esto, tomé precauciones,
Así que decidí que la bebé dormiría conmigo y no dejaría que llorara en la noche. De igual manera le puse una pulsera santiguada que mi papá hizo, y aquí es donde voy a comenzar a conectar todo. Cuando era niña recuerdo que mi mamá amanecía con moretones, y también recuerdo que algo caminaba sobre el techo en la madrugada. Recuerdo también que una vez me despertaron para irme a dormir a la casa de mi tía que vivía al lado, porque mi madre estaba muy asustada de eso que caminaba arriba del techo. Incluso la hizo salir de la casa para ver qué era. Y como yo vivía con mi abuela no me enteraba de mucho. Pero esto pasaba siempre y mucho más cuando ella estaba sola. Como mi madre es blanca se notaban que sus moretones estaban en forma de boca. Y algunos incluso tenían forma de dientes. Ella dice que lo raro era que no le dolían. Pasó el tiempo y mi papá comenzó a interesarse por la brujería. Leía libros y mi madre le decía enfadada que no los quería en la casa. Así fue cuando descubrí que mi padre tenía un abuelo con conocimientos de estos temas, que incluso salvó la vida de mi abuela de brujerías. Y según mi padre era alguien muy poderoso por su conocimiento. Él murió un año antes de que yo naciera. Entre sus libros había uno rojo que supuestamente heredó una sobrina de mi abuela que según era bruja. Mi padre comenzó a aprender oraciones y cosas de resguardo y protección. Así que cuando comenzó mi adolescencia rebelde y que cuando jugué con Juanito y me pasaron las cosas que me ocurrieron, dice que mi padre oró mucho por mí. Yo también leía sus libros en secreto, pero una vez en la madrugada lo encontré desmayado en su cuarto. No recuerdo tanto, pero dice que había alguien caminando en el techo y que le estaba hablando. Él lo enfrentó y no lo dejó en paz hasta que cayó rendido. Después de eso mi padre se deshizo de esos libros y la actividad disminuyó. Pero jamás estuve cuando pasaron esas cosas, y cuando pasaban generalmente no ocurría mucho. Hasta el día de hoy la casa de mis padres no es mi lugar favorito, y si voy es solamente por temporadas cortas, y únicamente me quedo en mi habitación que es un lugar donde por alguna razón me siento segura. Relato compartido por Alan. Mi nombre es Alan y soy profesor en un bachillerato del gobierno del estado de Oaxaca, y esto es lo que me ha pasado. En una ocasión yo tenía muchísimo trabajo pendiente, exámenes que calificar, trabajos que revisar y no podía zafarme de todo eso, porque tenía un director que era muy estricto y quería la lista de calificaciones para el otro día. En fin que me pasé toda la tarde y parte de la noche calificando. Eran las 10:30 de la noche. Mis padres ya se habían ido a dormir y yo me encontraba trabajando solo en la mesa del comedor de mi casa. De repente mi portafolio que estaba muy pesado se elevó como 1 metro y cayó encima de la mesa, como si alguien lo hubiera aventado hacia arriba a propósito. Yo me asusté muchísimo y no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. En ese mismo instante volteé al cuarto de mis padres y vi cómo pasaba una especie de luz como si se tratara de un ángel. Era como una mujer con un vestido blanco, pero alcancé a ver que el vestido no era de tela sino más bien de una luz blanca. Sentí muchísimo miedo y no pude más, así que apagué la computadora y me fui a acostar inmediatamente y me puse a orar. Al otro día una alumna que también era mi sobrina me comentó que a las 10:30 había fallecido una tía. Ella estaba hospitalizada en Orizaba, Veracruz. Lo curioso de todo es que pasó exactamente en la misma hora en que había aquello. Esto que les comenté ocurrió en octubre del 2010. Pero en el mes de junio del 2016 me encontraba nuevamente trabajando de noche. Ya casi me iba a dormir puesto que eran las 12 de la noche, cuando de repente se empezaron a escuchar ruidos muy extraños dentro de una bolsa de papel de pan. Se escuchaba como si adentro de la bolsa anduviera un ratón haciendo ruido. Lo cual no fue así porque yo abrí la bolsa y no había nada. Pero a los pocos minutos nos informaron que una tía que vivía en Texas había fallecido. Y sí, justamente en la misma hora en que yo había escuchado los ruidos en la bolsa de pan. Muchas gracias por escuchar mi historia.